Dice, se dispone de 600 gramos de un determinado fármaco para elaborar pastillas grandes y pequeñas. Las grandes pesan 40 gramos y las pequeñas 30 gramos. Se necesitan al menos 3 pastillas grandes y al menos el doble de pequeñas que de las grandes. Cada pastilla grande proporciona un beneficio de $2 y la pequeña de $1. Y entonces la pregunta que hace es, ¿cuántas pastillas se han de elaborar de cada clase para que el beneficio sea máximo? Entonces, una de las cuestiones que habíamos aclarado es cuál era el procedimiento para resolver estos problemas. Lo primero que hay que hacer es definir las variables. Para definir las variables me tengo que fijar en la pregunta. Entonces, acá está la pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuántas pastillas se han de elaborar de cada clase? Entonces tengo 2 fármacos, las grandes, perdón, pastillas, no fármacos. Ojo, me equivoqué. Tengo pastillas grandes y pastillas pequeñas. Entonces, esas serían las variables, la cantidad de pastillas grandes y la cantidad de pastillas pequeñas, porque eso es lo que yo tengo que averiguar. Dice, ¿cuántas pastillas grandes y cuántas pastillas pequeñas tengo que elaborar para que el beneficio sea máximo? Entonces, ahí queda claro cuáles son las variables. A la variable le damos valor X, letra X y letra Y. Así la podemos representar en un par de ejes cartesianos X, Y. Entonces ahí queda claro que una de las variables, puede ser la X o la Y, es la cantidad de pastillas grandes. Y la otra variable es la cantidad de pastillas pequeñas. Ya eso es importante. Si no defino bien eso, ya no tengo ninguna posibilidad de resolver el problema. Así que en eso hay que ser cuidadoso. La otra cuestión importante es definir la función objetivo. O sea, ¿cuál es la finalidad de que yo elija esas cantidad de pastillas grandes y cantidad de pastillas pequeñas? Y acá se ve que la finalidad es para tener un beneficio máximo. Entonces, mi función objetivo, ¿sí? Para conocerla, me tengo que preguntar, ¿para qué quiero calcular estas variables? Y ahí está claro que es para lograr el beneficio máximo. Entonces me pregunto, bueno, en función de esas variables, ¿cómo calculo el beneficio? Y si gano $2 por las grandes, entonces multiplicaré $2 por la cantidad de pastillas grandes que voy a fabricar y eso me va a dar lo que voy a ganar por las pastillas grandes que fabrique de venta. Y le tendré que sumar lo que venda o que gane por vender de pastillas chicas. Las pastillas chicas valen $1 cada una. Si la multiplico por la cantidad de pastillas chicas que fabrico y vendo, me va a dar todo lo que voy a ganar por la venta de las pastillas chicas. Entonces, mi beneficio va a ser la suma de todo lo que gané por las grandes más todo lo que gané por las chicas. Esta sería la función beneficio. Fíjense que todas las ecuaciones que vamos a escribir están en función de estas 2 variables. Todas. Cuando hago eso, ya definí las variables y obtuve la función objetivo, lo que me queda es ver, bueno, a ver cuáles son las restricciones que impone el enunciado del problema. Y esas restricciones las tengo que escribir también en función de estas variables, no de otra cosa. Entonces me tengo que poner a pensar, ¿sí?, cómo están condicionadas la cantidad de pastillas grande y cantidad de pastillas pequeñas. Y entonces empiezo a releer el enunciado, y acá me encuentro con que lo que pesan en gramos, las grandes y las pequeñas, y además que lo que utiliza para fabricar esas pastillas grandes es un fármaco.
que no tiene más que 600 gramos ese fármaco. Entonces, yo acá puedo vincular el peso, o sea, la cantidad de fármaco que lleva cada pastilla, de las grandes y de las chicas, ¿sí? Y vincularlo con la cantidad total de fármaco que tengo para fabricar pastillas. En función de las variables, tiene que ser siempre en función de las variables. Y entonces ahí obtengo que si yo sumo todo lo que voy a consumir por fabricar las grandes, más todo lo que voy a consumir del fármaco por fabricar las chicas, entonces esa cantidad de gramos no puede ser mayor que 600. Tiene que ser menor o igual que 600. ¿Y cómo calculo la cantidad de gramos que voy a utilizar para fabricar todas las pastillas grandes? Y cada pastilla grande requiere 40 gramos. Si lo multiplico por la cantidad de pastillas grandes, esos 40 gramos me va a dar todo lo que voy a usar de fármaco para fabricar las pastillas grandes. Si le sumo todo lo que voy a consumir de fármaco para fabricar las pastillas pequeñas, esa suma, esa cantidad, no puede ser mayor que 600 gramos, pues no tengo más que 600 gramos para fabricar pastillas. Y la cantidad de gramos que voy a consumir para fabricar las pastillas chicas es lo que utilizo para cada una de las pastillas chicas por la cantidad de pastillas chicas que voy a fabricar. Fíjense que las unidades de cada término tienen que ser las mismas. Acá tengo 40 gramos por la cantidad de pastillas grandes, me da en gramos. 30 gramos por la cantidad de pastillas chicas me da en gramos. Y estos son 600 gramos. O sea que las unidades de mi ecuación, cada término, tiene que tener las mismas unidades. En eso tengo que ser cuidadoso también. Sigo leyendo el problema, a ver si hay más restricciones. Y acá dice que se necesitan al menos 3 pastillas grandes. Quiere decir que yo, en mi fabricación, no voy a poder fabricar menos de 3. Si fabrico 2 pastillas grandes, ya no estoy cumpliendo con la restricción que me pone el enunciado. Tengo que fabricar 3 o más. Entonces, y la cantidad de pastillas grandes es X. Entonces, X, que es la cantidad de pastillas grandes, tiene que ser mayor o igual que 3. Esa es otra restricción. Sigo leyendo y dice que esta es más confusa, dice el doble de pequeñas que de las grandes. O sea que con respecto a las grandes, las pequeñas tienen que ser el doble. Quiere decir, y las pequeñas es I. O sea que la cantidad de pastillas pequeñas, por lo menos tiene que ser el doble de las grandes. O sea, tiene que ser mayor o igual que el doble de las grandes. De la cantidad de pastillas grandes. Y así pongo otra restricción más. Y si sigo leyendo, ya no tengo más restricción. Después vienen los valores, los beneficios que tengo por cada una, que esos estaban vinculados con la función objetivo. Bien, entonces, estas son las restricciones de mi problema. Siempre las restricciones se escriben como inecuaciones que están en función de las variables, x, y, x, y, x. Siempre en función de las variables que definí. El próximo paso es establecer la región factible. Entonces, para eso tengo que graficar estas 3 inecuaciones en este caso. Si hubiese 4, 4, si hubiese 5, 5, si hubiese 2, 2, si hubiese 1, 1. Y las inecuaciones se llaman inecuaciones porque no son igualdades. Tienen un menor o igual o un mayor. Un menor que o un mayor que. Eso hace de que
estas no sean unas ecuaciones, sino se llaman inecuaciones. Solo por eso. Si tuviese el signo igual, acá no menor o igual, sino igual, entonces sería una ecuación. Así que estas se llaman inecuaciones por ese simbolito que tiene, o mayor que o menor que. El simbolito mayor que o menor que es de acuerdo a cómo sea la distancia entre los segmentitos de izquierda a derecha. Esta distancia entre los segmentos acá es menor que la de acá, de izquierda a derecha. Entonces, menor que. La distancia acá entre este segmentito y este otro es mayor acá que más a la derecha. O sea que esto es mayor que. Así se leen. Si leo de derecha a izquierda, dice que 3 es menor que X. ¿De acuerdo? Ahora, si lo leo de izquierda a derecha, X es mayor o igual que 3. Bien, entonces, ¿cómo grafico estas inecuaciones? Las inecuaciones son semiplanos, no es una recta. Las ecuaciones, digamos, lineales son rectas, pero las inecuaciones lineales no son rectas, son semiplanos, o sea, abarcan una región en el plano XY. Entonces, ¿cómo represento esas regiones? Bueno, para eso tengo que graficar un par de ejes cartesianos X e Y. Ahí voy a representar mis dos variables. Para representar cada una de las inecuaciones, tengo que marcar el límite de la inecuación. Y el límite de la ecuación es el que corresponde a la ecuación, a la recta. ¿Sí? Si yo utilizara acá un igual, esto es una recta. Esa recta es el límite de la inecuación. Por ejemplo, en este caso, esta inecuación es esta. Ahora vamos a ver. El límite del semiplano de esta inecuación es la recta. Y después, de acuerdo al signo y cómo quede y con respecto a ese signo, para eso hay que despejarlo, sabré si es de esa recta para arriba o de esa recta para abajo, el semiplano que representa esta inecuación. Entonces, para representar esta inecuación en este plano, primero me fijo cuál es el límite. El límite es la recta. La recta acá debo considerar el igual, sería en este caso esto. Entonces, ¿cómo grafico una recta? Bueno, una de las cosas que puedo hacer es despejar la variable dependiente en función de la independiente. Eso es lo más normal, para ver cómo es la expresión de esa recta. Y eso es lo que hicimos al pasar de acá a acá. Pasamos quisimos despejar y, entonces pasamos este 40x al otro miembro restando, como menos 40x. El 600 que estaba a la derecha, de la igualdad, o en este caso de la desigualdad, sigue igual. Y luego, como ya pasamos este término al otro miembro, quedaba sacarnos encima este 30 para que quede la i solita. Y ese 30, como está multiplicando, ahí pasa al otro miembro dividiendo. Por eso lo pasamos dividiendo. Y luego distribuimos a cada término. Por eso pusimos este término dividido 30 y este también. Luego simplificamos, así que quedó menos 4 tercios de x acá, y acá 600 dividido 30 da 20. Entonces, esta es la ecuación de la recta, que es la recta límite, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo represento esta recta? Bueno, esta es la pendiente de la recta, y esta es la ordenada al origen, o sea, cuando x vale 0, y vale 20. ¿Sí? Si acá pongo 0, hago la cuenta, y vale 20. Entonces, cuando x vale 0, que sería los valores de x, el 0 está acá, cuando x vale 0, y vale 20.
Entonces, acá este sería el punto de coordenada 0 de x, 20 de y. Ese es un punto que pertenece a esta inecuación, en particular a la recta si considero el igual. Otro punto interesante es donde corta el eje X. Los dos puntos más interesantes para graficar rectas son los puntos donde cortan a los ejes. Para que la gráfica sea más cualitativa, más representativa. Entonces, ya marcamos un punto, ¿sí?, que es justo el que corta al eje Y. Busquemos un punto de esa ecuación que corte al eje X. Y en el eje X, todos los puntos en el eje X tienen coordenada Y igual a 0. ¿Sí? Porque la altura en cualquier punto de acá es 0. Entonces, si obligo a esta inecuación, ¿sí?, a que Y sea 0 y despejo el valor de X, habré obtenido el punto sobre el eje X donde la recta lo corta. Y eso es lo que hicimos acá. Entonces dijimos, bueno, si Y es igual a 0, pasamos este menos 4/3 para allá, al otro miembro, y queda positivo, porque cambia de signo, el término de un miembro al otro cambia de signo. Igual a 20. ¿Sí? Y para sacarnos de encima el 4/3, pasamos el 3 multiplicando al otro miembro y el 4 dividido. Y entonces queda 20 por 3 dividido 4. Hicimos la cuentita y nos dio 15. Quiere decir que cuando y es igual a 0, cuando y es igual a 0, x es igual a 15. Entonces, ese punto es este. 15, 0. Este es el punto 15, 0. Este que tenemos acá es el punto 0, 20. ¿Sí? Puntito este. Entonces, si unimos esos puntos, tenemos marcada el límite de esta inecuación. El límite de esta inecuación. Ahora, dice que si utilizo el igual, será esta recta. Pero si utilizo el menor que, son todos los valores de y menores que los de la recta. O sea, de la recta, ¿sí?, para abajo, no de la recta para arriba, sino de la recta para abajo. Entonces, toda la región que representa esta inecuación es esta recta más todos los puntos que hay acá. Todos los puntos. Si ahora hago lo mismo con las otras inecuaciones, acá tengo una ecuación que dice que x tiene que ser mayor o igual que 3. El límite será cuando x es igual a 3. Y x es igual a 3 en este punto, en este otro, 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 en este otro. O sea que todos estos puntos corresponden a x igual a 3, a coordenada x igual a 3. El valor de y va cambiando, pero el valor de x es siempre 3. Y como dice que x tiene que ser mayor o igual que 3, es de 3 para arriba. O sea, de 3, ¿sí?, valores más grandes que 3. Entonces, el semiplano que representa esta inecuación es esta recta y de ahí todos los puntos hacia la derecha. Todos los puntos del plano hacia la derecha. Por último, tenemos esta otra inecuación que representar. El límite será y igual a 2x. Esa es una recta que no tiene ordenada al origen, o sea, la ordenada al origen vale 0. Esto es como poner más 0. Entonces, si no tiene ordenada al origen, quiere decir que cuando x vale 0, y vale 0.
Entonces es una recta que pasa por este punto, cuando x vale 0, y vale 0. Bien, y corta solamente acá, justo en el origen. Así que después, digamos, tengo que marcar, digamos, tratar de buscar algún punto, ya que establecí acá una escala después que marqué las demás inecuaciones, puedo asignarle acá algún valor de x para sacar el valor de y, por ejemplo. Pero sé que siempre y va a ser el doble del valor de x. Entonces, si acá x vale 3, yo dije, bueno, si de acá a acá había 15, dividido en tres partes, acá sería 5, acá 10, acá 15. Y si acá es 5, bueno, 3 andará por acá más o menos. Y entonces digo, bueno, cuando acá valga 3, y tiene vale 6. Y yo acá había marcado el 20, o sea que 10 es la mitad por acá. O sea que 5 por acá, 15 por acá. Si 5 por acá y 10 por acá, 6 anda por acá más o menos. Entonces ahí marqué el punto, ¿sí?, de coordenada 3, 6. Uní esos dos puntos y así obtuve el límite de esta inecuación. Esta corresponde a y mayor o igual que 2x. Esta que tenemos acá es y menor o igual que menos 4 tercios de x más 20. Y esta otra que tenemos acá es x mayor o igual que 3. Esas son las tres inecuaciones. Bien, como decía que y es mayor o igual que 2x, de esa recta es de ahí para arriba, no de ahí para abajo. Entonces, todos estos puntos, este semiplano, donde esta recta es el límite, de ahí todos los pares de punto x y para allá verifican esta desigualdad. La región factible es la región donde se superponen todas estas regiones, todos esos semiplanos. Entonces, si superponemos todo eso y los intersectamos, fíjense que solo este triangulito que hay acá pertenece a esta inecuación, a esta inecuación y a esta inecuación. El resto no, o pertenece a uno, a otro, o a dos, pero no a los tres. Quiere decir que esta región, toda, la parte interior y estos bordes, corresponden a lo que se llama la región factible. Los puntos, ¿sí?, de coordenadas x, y, o sea, de valores x y que yo quiero averiguar, maximizan, ¿sí?, la función beneficio. En este caso maximizan, si estuviera buscando mínimo también, puedo obtener el mínimo. Pero los que, digamos, los puntos que son solución de este problema son siempre los vértices de esta región factible. La región factible son siempre vértices. Entonces, los puntos que corresponden, las coordenadas que corresponden a los vértices son las posibles soluciones donde, en este caso, el beneficio será máximo. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es hallar estos vértices, las coordenadas de esos vértices. Bueno, esta ya la tenemos. Este vértice dijimos que era 3, 6. Así que ahí ya tengo uno. 3, 6. Ese es
un vértice. Y ahora tendría que averiguar estos otros dos vértices. Para hallar este punto, ese punto es la intersección de esta recta con esta otra. O sea, es la intersección de esta recta con esta otra, que es y igual a 2x. Esta. Para hallar ese punto. Bien, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, consideramos la igualdad para considerar solo esas dos rectas. Entonces ya tenemos despejado y un método para resolver el sistema de ecuaciones es igualar. Entonces igualamos esto, que sí, con esto, que sí. Y tendremos que menos 4 tercios de x más 20 va a ser igual a 2x. Y de ahí voy a intentar despejar x. Entonces, para despejar x acá, agrupo a un lado de la igualdad todos los términos que tienen la incógnita y al otro lado los que no lo tienen. Entonces puedo pasar, por ejemplo, este menos 4 tercios de x para el otro lado, y entonces va a quedar 20 igual a 2x más 4 tercios de x. Y ahora sumo estos términos que son semejantes porque los dos tienen la misma variable, están vinculadas con la misma variable. Así que podría sumar fracciones. Un entero son 3 tercios, dos enteros son 6 tercios, 6 tercios más 4 tercios son 10 tercios. O sea que estos serían 10 tercios de x, igual a 20. Lo que queda acá es pasar este 3 para el otro miembro multiplicando y el 10 dividiendo. Si hacemos eso y despejamos, nos queda que x es igual a 20 sobre 10 por 3. 20 sobre 10 por 3. Y eso va a ser igual a, simplificamos acá estos ceritos, y va a ser 2 por 3, 6. Quiere decir que x es igual a 6. O sea que este punto tiene coordenada x igual a 6. Para saber cuál es la coordenada y, bueno, reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones el valor de x. Este es más fácil, pues es más cortita que este. Entonces reemplazamos acá el 6. Y 2 por 6 es 12. Quiere decir que acá i vale 12. Fíjense que más o menos funciona. 10 era acá, 12 más o menos puede ser ahí. Entonces, 12. Esta coordenada son 6, 12. Y nos queda esta otra, que tiene valor de x, ya lo conocemos. O sea que esta tiene coordenada de x, 3. Falta el valor de y. ¿Sí? Entonces, si ya sé, ¿sí?, el valor de x, reemplazo acá en esta ecuación para coordenada, para abscisa x, ¿cuánto vale y? Y entonces hago esa operación. Acá dijimos, en esta ecuación, reemplazo acá a x por valor 3 y obtengo el valor de y. Si pongo 3 acá, quedará el 3 se va con el 3, se simplifica, y quedará menos 4 más 20. Y 20 menos 4 es 16. O sea que este punto es 3, 16. Lo último que queda para hacer es ver cuál de esos tres vértices tiene las coordenadas que resuelven el problema de acuerdo a la condición que nos impusieron.
Entonces empiezo a reemplazar estas coordenadas en la función beneficio. Entonces me fijo, para el primer caso, la función beneficio para la coordenada 3, 6 será igual a 2 por 3 más 1 por 6. 2 por 3 más 1 por 6. La función beneficio para la coordenada 6, 12 será 2 por 6, 2 por 6, más 1 por 12. 1 por 12. Y el beneficio para los puntos que tienen para el punto que tiene coordenadas 3, 16 será 2, 2 por 3 más 1 por 16. Y ahora hago las cuentitas. Si hago las cuentitas, tengo que 2 por 3, 6, más 6, 12. 2 por 6, 12, más 12, 24. Y 2 por 3, 6, más 16, 22. Quiere decir que las coordenadas que maximizan el beneficio son 6 y 12. O sea, tendré que fabricar 6 pastillas grandes y 12 pastillas pequeñas.